Así que, sin más presentación, lo vamos a dejar con el profesor Felipe Torres para que nos dé su clase de liberalismo inglés. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Lo que vamos a hacer ahora es, como ya se señala, un poco introducir qué es lo que significa esta idea del liberalismo. Evidentemente no vamos a recurrir, ¿cierto?, a la figura clásica de partir por la idea de libertad, que es lo más obvio y lo más evidente, ¿cierto? La palabra misma ya de alguna forma lo anuncia. Sin embargo, siempre va a estar en el centro y siempre va a ser una referencia importante tener la figura de la libertad, ¿cierto?, de lo que significa una acción libre, como parte del marco regulatorio y de entendimiento conceptual. Lo que vamos a hacer, sin embargo, es tratar de observar algunos planteamientos generales, algunos principios que tiene la figura del liberalismo, y nos vamos a centrar para eso fundamentalmente en la obra de John Locke, y también vamos a hacer alguna serie de referencias a elementos que tienen que ver con el liberalismo económico y algunas cuestiones que son antecedentes importantes respecto, por así decirlo, al pensamiento de la época. Algunos personajes que son relativamente importantes dentro de esta corriente, podemos ver ahí, ¿cierto?, a Condorcet, Turgot, Montesquieu, y por otra parte a los ingleses propiamente, ¿cierto?, David Hume, John Locke y Adam Smith. En el centro aparece John Locke, que es a grandes rasgos el gran fundador de esta figura que se llama liberalismo político y también económico. Una cuestión importante es que esto se circunscribe, este comienzo, ¿no?, dentro del siglo XVII, XVIII, fundamentalmente, ¿sí?, en Europa durante esos siglos. Pero el liberalismo aparece de la mano con otra corriente de pensamiento bien importante, que no es propiamente política o económica, sino más bien una teoría sobre el conocimiento. Es importante esto porque, como se anunciaba en la introducción, se rompe un esquema que era bastante trascendente dentro de la época, ¿no?, que es la figura del racionalismo y una teoría del conocimiento sentada en figuras o conceptos ideales, ¿no? El empirismo, como teoría del conocimiento, como filosofía, también viene a introducir la figura de la libertad como un elemento de alguna forma importante. Entre otras cosas, lo que dice el empirismo es que todo lo que se puede conocer, ¿sí?, llega por medio de la sensibilidad, ¿sí? En la medida en que todo lo que uno conoce llega a través de la sensibilidad, a través de los sentidos, no hay algo así como categorías inmutables o trascendentales al entendimiento humano mismo, ¿no? Por lo tanto, esta que es, por así decirlo, una figura más bien de epistemología, ¿no?, o de filosofía de la ciencia incluso, va a tener un correlato bien importante para la figura política como tal, que es el liberalismo, ¿no?, porque se introduce la figura de la libertad también como, lo vemos en el caso del empirismo, una concepción filosófica. Bien, ¿de qué trata entonces esta figura del liberalismo? Eso como antecedente, como elemento paralelo, ¿no? Lo primero que habría que señalar es que el liberalismo es una relación que se da entre, por una parte, el individuo y el Estado. Es una teoría, entonces, que tiene a la base la relación que existe entre estos dos elementos. A diferencia de otras perspectivas, el individuo es tomado como un elemento central, ¿sí?, que entra en relación con una categoría mayor política, una configuración política determinada. Y esta configuración política determinada tiene que tener, por así decirlo, siempre en consideración cuáles son las capacidades y las facultades de esos individuos, ¿no? Por lo tanto, la limitación que el poder estatal pueda tener la organización política como tal, siempre va a tener los límites de lo que se considera las facultades de los individuos, ¿sí? El individuo entonces aparece como el centro de la reflexión política como tal, y los límites del poder estatal, o los poderes, digámoslo así, políticos, van a estar siempre circunscritos a no tocar ciertas facultades que son fundamentales. Aparece entonces la limitación, como decíamos, del Estado en la libertad del individuo, en las libertades que son, por así decirlo, que están ejercidas más bien en el espacio de la sociedad civil, que lo vamos a ver más adelante, pero que se circunscriben y dan, por así decirlo, un marco que limita, que restringe el poder del Estado, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con Hobbes, respecto a las facultades que tienen los individuos tomados como ente regulador de estas figuras políticas. Ahora, es importante considerar que esta figura de la libertad individual aparece también de la mano con la emergencia de un estrato social bien importante, ¿no?, que es el ascenso entonces de
la burguesía como fenómeno social de relevancia. Tenemos que considerar que en ese momento teníamos una sociedad bien estratificada, ¿cierto?, donde la herencia o los privilegios se daban, digamos, de forma hereditaria. La nobleza, la iglesia, eran cuestiones que estaban, por así decirlo, bien jerarquizadas y estratificadas en función de elementos que tenían que ver con cuestiones que se adquirían normalmente por cuna, ¿cierto?, por origen. Aparece, en cambio, un nuevo estrato, una nueva figura política, que es la burguesía como clase social, que está fundamentalmente asentada en artesanos, en comerciantes, en fin, que comienzan a tener poder adquisitivo, ¿sí?, a través de los intercambios económicos que comienzan a desarrollar, y se comienzan a transformar en un actor relevante que comienza a pujar, ¿cierto?, por una serie de transformaciones dentro del momento histórico determinado, ¿no?, el momento de la época siglo XVII y XVIII. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que se produce esto? Por primera vez hay una esfera social que tiene una tensión permanente con el orden dado de cosas, ¿no?, que comienza a, por así decirlo, pujar por ganar ciertas libertades, fundamentalmente en el plano económico, en un primer inicio, pero que después comienzan a traslaparse con otro tipo de cuestiones que están del orden, por así decirlo, de las facultades humanas en sí mismas, ¿no? Ahora bien, de la mano con eso, hay una cosa de en la época, digámoslo así, con la cual el liberalismo está tratando de contraatacar, por así decirlo, ¿no?, que es la figura del pacto social. La figura del pacto social surge fundamentalmente con la obra de Thomas Hobbes, el Leviatán, pero también surge con Jean Baudin, ¿cierto?, los 7 libros de la República, en fin, que entregaban un poder absoluto a la organización política y al soberano, investido en esa organización política, ¿sí? La frase más célebre de esa representación, ¿sí?, del Estado absoluto es la que hace Luis XIV cuando dice: el Estado soy yo, ¿sí?, que no es simplemente una manifestación de arrogancia, sino que es una situación real en la cual los poderes estaban absolutamente centralizados, ¿sí? Bien, el liberalismo surge también como un elemento que está en contra de esta centralidad del poder, ¿no? Busca, por así decirlo, difuminar ese poder, no anclarlo en un solo, digámoslo así, soberano, ente regulador, ¿no? Ahora, esto es importante porque el contrato social que ahí aparece, o el pacto social del cual hablaba, por ejemplo, Hobbes, es una introducción del individuo en el espacio político que es absolutamente, digámoslo así, arbitraria, ¿sí? Vamos a profundizar en eso. Los individuos, para decirlo en otros términos, no pueden entrar y salir del pacto a voluntad, ¿sí? Hobbes es consciente de que nadie dice a determinada edad: yo voy a formar parte del contrato social o del pacto social, sino que son introducidos dentro del espacio político o sociopolítico de la época sin mediar voluntad, sin mediar algún tipo de discernimiento que diga: sí, yo voy a formar parte de esto. Y a su vez tampoco hay una cláusula que permita a los individuos poder renunciar a este pacto social, ¿sí? Entonces vemos que están introducidos de manera involuntaria y a su vez no tienen la posibilidad de salir de ese pacto, ¿sí? Las formas de salir de ese pacto van a ser penalizadas de distintas formas, ¿no? En el caso del liberalismo, en cambio, el contrato social se adhiere de forma voluntaria y en la medida que hay ciertas condiciones que no puedan ser eventualmente garantizadas, el pacto puede ser revocado, ¿sí? Es decir, en la medida en que tenemos entonces individuos que tienen la voluntad, la libertad de poder participar del pacto, también vamos a encontrarnos con individuos que tienen la posibilidad de poder revocar el pacto bajo ciertas condiciones, ¿sí? No es completo arbitrio, no es que esté entregado, por así decirlo, al discernimiento personal la posibilidad de salir del pacto. Tiene ciertas condiciones esa posibilidad de revocar el pacto, según por ejemplo yo. Ok, y lo otro importante es también señalar que esto, seguramente ya todos ustedes lo saben, pero el liberalismo es también una concepción fundamentalmente económica o económica política, ¿no?
Y por eso podemos entonces comenzar a considerar posteriormente a alguien como Adam Smith un protoliberal o un liberal ya perfecto.